Ella finalmente rompió el silencio, no con preguntas, sino con algo más suave. Ryan, dijo, con voz firme, pero más suave de lo habitual. ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? Pensé en mentir, en decir que había sido solo hoy, que fue un accidente. Pero el reflejo en el espejo ya había dicho la verdad. No había forma de esconderse de eso. Un tiempo, admití, tal vez meses, tal vez más. Realmente no sabía qué significaba. Solo, tomé una respiración temblorosa. Solo quería ver cómo se sentiría si no tuviera que seguir fingiendo. Ella no me interrumpió. Solo escuchó, con las manos perfectamente dobladas en su regazo, los ojos fijos en algún punto entre el suelo y el reflejo. Antes pensaba que era solo curiosidad. Continué, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía. No se trataba de la ropa. Se trataba de paz. Como si, por una vez, mi mente no estuviera peleando conmigo. Las palabras se sentían peligrosas, pero liberadoras. Ella me miró entonces, su expresión indescifrable, pero no enfadada. ¿Te duele?, preguntó en voz baja. ¿Qué quieres decir? Sentirte así, guardarlo en secreto. Tragué saliva con fuerza. Sí, todos los días. Ella sintió una sola vez, casi imperceptiblemente. Luego hizo algo que no esperaba. Extendió la mano y tomó la mía. Su palma estaba cálida, me anclaba. No me había dado cuenta de que estaba temblando hasta que su toque me estabilizó. «Sabes», dijo lentamente, «cuando eras pequeño solías colarte en mi armario, no para jugar con la ropa. Alineabas los zapatos por colores y fingías que tenías una boutique. Lo hacías tan en serio». Sonrió, un destello de recuerdo que suavizó su rostro. «Pensé que de grande serías diseñador». Logré una pequeña risa. Tal vez esa fue una pista. «Tal vez», dijo, devolviéndome la sonrisa. Luego se desvaneció. «No voy a fingir que lo entiendo todo ahora mismo. Pero no estoy enfadada, Ryan. Solo sorprendida y quizás un poco asustada por ti». «¿Asustada?», suspiró. «El mundo no siempre es amable con las personas que no encajan en sus casillas. Ojalá fuera diferente». Algo dentro de mí se aflojó, un nudo que no sabía que llevaba. Asentí, con los ojos húmedos pero tranquilos. «Lo sé. Pienso mucho en eso». Durante un rato, solo nos quedamos allí sentadas, el espejo observando en silencio. La casa fuera de mi habitación estaba en silencio. Incluso el tic-tac del reloj del pasillo parecía haberse ralentizado para escuchar. «¿Quieres que te ayude a guardar esto?», preguntó finalmente. Dudé, mirando mi reflejo. El camisón granate captaba la luz, suave y frágil. Todavía no quería soltarlo. «Puedo quedármelo por esta noche». Lo pensó, luego asintió. «Solo por esta noche». El alivio me golpeó como una ola suave. «Gracias». Se levantó, alisando el dobladillo de su cardigan. «Descansa pronto». «De acuerdo, lo haré». Se detuvo en la puerta, luego miró hacia atrás. «Ryan, quien quiera que estés tratando de entender dentro de ti, espero que seas amable con esa persona. Prométemelo». «Lo prometo». Cuando se fue, la puerta se cerró sin hacer ruido. El silencio que siguió no fue solitario. Estaba lleno de algo nuevo. Tal vez comprensión. Volví a mirar el espejo. La persona allí todavía no tenía todas las respuestas. Pero por primera vez, ella ya no era solo un secreto. Era vista. Esa noche, acostada en la cama con la tela suave doblada a mi lado, me di cuenta de lo poderoso que puede ser un pequeño momento de honestidad. No lo arregló todo, pero abrió una puerta que ni siquiera sabía que existía. Y una vez que una puerta así se abre, no puedes volver a fingir que nunca estuvo allí. A la mañana siguiente del espejo, la luz de la mañana nunca se había sentido tan afilada antes. Atravesaba mis cortinas como si estuviera buscando la verdad que había dejado la noche anterior. Parpadeé al despertar. El camisón granate estaba perfectamente doblado en mi silla como un testigo. Por un momento, no estaba seguro de si la noche anterior había sucedido realmente. Si mamá me había visto de verdad. Había hablado conmigo así, me había tomado la mano en lugar de gritar. Pero el aire de la casa se sentía diferente, más silencioso, más cuidadoso. Cuando salí al pasillo, olía a tostadas. Esa cosa pequeña y cotidiana hizo que mi pecho se apretara con un extraño alivio. Tal vez el mundo no se había derrumbado después de todo. El espejo que habló de vuelta. Todo empezó con un sonido que no pertenecía a mi habitación. Un suave clic de la puerta detrás de mí que no era mío. Me quedé helado,
Medio girado hacia el espejo, una mano atrapada en el aire como si el tiempo mismo hubiera decidido que no me estaba permitido mover ni un centímetro más. El reflejo que me devolvía la mirada no se suponía que existiera. No así, no ahora. Recuerdo que pensé, en ese frágil instante antes de que todo cambiara, lo frágil que puede ser la belleza. ¿Cómo podía sentirse como un secreto y como un pecado cuando era tuya, pero no te estaba permitido tenerla? El encaje contra mi piel ni siquiera era mío. Era de ella, de mamá. Un camisón granate profundo que probablemente usó una vez cada muerte de obispo, guardado cuidadosamente con el resto de sus cosas escondidas. No lo robé. Al menos no fue mi intención. Empezó como curiosidad, un susurro silencioso que se convirtió en un latido, un impulso con el que ya no podía razonar. Solo quería ver cómo me vería si dejaba de fingir durante 5 minutos. La luz suave de la lámpara de mi mesita atrapó el brillo de la tela sobre mis hombros. Mi cabello, demasiado corto para caer bien, lo había cepillado hacia adelante para enmarcar mi rostro de la manera que pensé que se vería mejor. Incliné la cabeza, un tímido experimento. Por un segundo, no lo vi a él en absoluto. Vi a alguien más, alguien callado, gentil, inseguro, pero hermoso de una manera que me asustaba. Ese fue el momento en que la puerta crujió. Su voz apenas fue un susurro. «Ryan». Después de eso, todos los sonidos desaparecieron. Incluso mi propia respiración parecía haberse escapado de mí. Giré lentamente, cada centímetro de mí intentando desaparecer. Pero allí estaba ella, mamá, de pie en el marco de la puerta, con los ojos muy abiertos por algo que no podía leer. Shock, ira, confusión. Mi garganta ardía, pero las palabras no llegaban. El aire entre nosotras era tan pesado que podría haber roto cristal. Ella parpadeó primero. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Abrí la boca, pero nada tenía sentido. Quería decir que lo sentía, pero eso no se sentía correcto. Quería decir que no sabía, pero sí sabía. Era demasiado para explicar. Así que solo dije lo primero que sentí que podía comprarme tiempo. Solo estaba probando algo. Su mirada se suavizó. Apenas. ¿Probando algo? Asentí, sintiendo las lágrimas picar en las esquinas de mis ojos. No quería que pensara que era una broma o algún tipo de rebelión. No se trataba de la ropa. Se trataba de mí. Se acercó lentamente, con cuidado, como si yo fuera un animal delicado que pudiera asustarse. Noté que sus ojos parpadearon, no con juicio, sino con pensamiento. Miró el espejo, luego a mí, luego de nuevo al espejo. «Toma aire», dijo en voz baja. «Pareces a punto de desmayarte». Lo hice, como dijo, y el aire llegó a mis pulmones como si hubiera estado perdido durante horas. Hubo un silencio extraño después de eso. Ninguno de los dos sabía qué hacer con lo que acabábamos de ver. La tensión era real, pero también lo era algo más. El comienzo de una conversación que había estado evitando toda mi vida. «Ryan», empezó, con tono cuidadoso. «¿Por qué esto? ¿Por qué ahora?» Esa era la pregunta para la que no tenía guión. Mi mente corrió por todas las respuestas posibles desde no lo sé hasta simplemente se sintió bien. Pero nada parecía suficiente. Así que le dije la verdad con las palabras más simples que encontré. Porque a veces, dije en voz baja, no me siento como yo. O tal vez me siento más como yo así. Su rostro cambió, no de forma dramática, sino de esa pequeña manera humana que muestra que algo profundo acaba de moverse dentro. Sus labios se separaron, pero no habló. Solo me miró. Realmente me miró, como si estuviera viendo a alguien a quien nunca había conocido de verdad. El silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno. Pensé que me diría que me lo quitara. Pensé que gritaría o lloraría o me llamaría confundido, pero no hizo nada de eso. Solo caminó hasta la cama, se sentó y dijo suavemente, «Siéntate conmigo». Mis piernas temblaron, pero obedecí. Por primera vez, no me estaba escondiendo. No estaba fingiendo. Solo estaba allí sentada con encaje y todo junto a mi madre, esperando que el mundo me dijera si esta nueva versión de mí tenía permiso para existir. Ecos en la quietud. Mamá no dijo nada durante mucho tiempo. El tipo de silencio que llenó la habitación ya no era pesado. Solo incierto, como dos personas paradas en un puente que ninguna de las dos construyó, esperando a ver si aguantaría. Me quedé allí sentada a su lado, las rodillas juntas, los dedos trazando nerviosamente el borde de la tela en mi muñeca. La lámpara detrás de nosotras proyectaba un suave resplandor ámbar que hacía que todo pareciera demasiado tranquilo para lo que mi corazón estaba haciendo. Mamá ya estaba en la cocina vestida para trabajar,
el cabello recogido como lo hacía cuando no quería tonterías. Giró al oír mis pasos. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, inquisitivos, amables, pero no dijo nada sobre la noche anterior. «Buenos días», dijo, deslizando un plato sobre la mesa. «Buenos días», logré decir. Las dos nos sentamos, el tintineo de los cubiertos llenando el espacio que las palabras no sabían cómo ocupar. No era incómodo, solo frágil, como caminar sobre un lago congelado y esperar que aguantara. Después de un rato, preguntó, «¿Tienes algo importante en la escuela hoy?» «Solo un examen de química. ¿Quieres que te recoja después?» Negué con la cabeza. «Caminaré. Me gusta el tiempo para pensar». Asintió. «De acuerdo», entonces más suavemente. «¿Estás bien?» Dudé. «Sí, solo pensando mucho». «Pensar está bien», dijo. «Solo no dejes que se convierta en esconderte otra vez». Esa frase se quedó conmigo toda la mañana. No dejes que se convierta en esconderte otra vez. En la escuela, todo parecía igual. Pasillos llenos de ruido. Risas que siempre se sentían más fuertes de lo necesario. Las mismas caras que nunca veían al yo completo. Seguía preguntándome si alguien podía de alguna manera verlo escrito en mi piel. Esa pequeña verdad que finalmente había dejado respirar. Durante el almuerzo, vi mi reflejo en una ventana. El mismo chico que todos conocían. Sudadera a medio cerrar, zapatillas gastadas. Pero detrás de mis propios ojos, algo había cambiado. No quería borrar la noche anterior. Quería entenderla. Después de clases, caminé a casa lentamente, arrastrando el día detrás de mí como un abrigo pesado. Cuando llegué a la puerta, el auto de mamá todavía no estaba. La casa estaba vacía, resonando con la luz del atardecer. Fui directo a mi habitación. Me senté frente al espejo otra vez y estudié mi rostro. Esta vez no con culpa, solo con curiosidad. ¿Quién era realmente la persona que estaba tratando de convertirme? ¿Se trataba de feminidad o de honestidad? Tomé el camisón granate otra vez, pasando los dedos por la tela. No se trataba de fingir ser alguien más. Se trataba de dejar que la persona dentro de mí tuviera un rostro. Esta vez no me lo puse. Solo lo doblé con cuidado y lo guardé en mi cajón, no escondido, solo descansando, esperando. Cuando mamá llegó a casa más tarde, tocó la puerta antes de entrar. Esa simple cortesía significó más de lo que podía decir. «¿Cena en 10?» dijo. «De acuerdo». Dudó en el marco de la puerta. «¿Te ves más ligero hoy?» «Sí, un poco». Sonrió levemente. «Tal vez decir la verdad hace eso». Le devolví la sonrisa. «Sí, tal vez sí». Se fue y volví a mirar el espejo, dándome cuenta de lo extraño que era que algo tan frágil, un reflejo, pudiera contener tanto de la vida de una persona. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba rompiendo ninguna regla solo por existir. Sentí que tal vez, lentamente, estaba aprendiendo a pertenecerme a mí misma, aprendiendo los bordes de mí. Los siguientes días se sintieron como caminar bajo la luz del sol después de la lluvia. Todo parecía igual, pero nada lo era del todo. El aire en la casa llevaba una especie de paz silenciosa que no había estado allí antes. Mamá y yo hablábamos como siempre sobre el desayuno, los deberes, las tareas del hogar. Pero ahora había una suavidad en sus ojos, un espacio que había abierto sin necesidad de nombrarlo. Dentro, sin embargo, estaba inquieta. Ese espejo había roto algo abierto, y ahora podía sentir la luz filtrándose. Empecé de a poco. Una mañana, me cepillé el cabello hacia adelante en lugar de hacia atrás como todos esperaban. Los mechones me hacían cosquillas en la frente. Un pequeño acto de rebeldía que nadie notaría excepto yo. En la escuela, me subí las mangas más alto, usé colores más suaves, melocotón, crema, una sudadera azul pastel que me hacía sentir más tranquilo que los oscuros de siempre. Nadie dijo nada, aunque un amigo se preguntó si había cambiado de champú. Me reí, fingiendo que no era nada. Pero esa pequeña cosa, el hecho de que nadie lo viera como malo, era una extraña clase de libertad. No se trataba de ser alguien más. Se trataba de dejarme respirar. Todas las noches, cuando terminaba los deberes y la casa se quedaba en silencio, me encontraba de nuevo frente al espejo. Me paraba allí no para vestirme, sino para mirar, para estudiar cómo cambiaba mi postura cuando dejaba ir la rigidez que había practicado durante años. Probé mover las manos de manera diferente, más suave, más lenta, y descubrí que cuanto más natural me permitía ser, más en paz me sentía. A veces escuchaba a mamá moviéndose por la casa, sus pasos amortiguados, su voz tarareando con la radio.
Una vez entró y me encontró mitad ajustar una bufanda alrededor de mi cuello. No dijo nada, solo sonrió suavemente. La cena está casi lista. Era pequeño, ordinario, pero eso era lo que lo hacía poderoso. Aceptación envuelta en bondad cotidiana. Una tarde, llegó del trabajo con una pequeña bolsa de papel. La puso en mi escritorio sin comentario. Dentro había una botella de acondicionador y un cepillo de pelo de madera simple. «¿Sigues usando el mío prestado?», dijo con una pequeña risa. El gesto casi me deshizo. «Gracias», susurré. Esa noche me quedé frente al lavabo, cepillándome el pelo lentamente. El aroma llenó la habitación, suave y floral, y vi mi reflejo sonriéndome de vuelta. No por el cepillo, sino porque alguien me vio y no se apartó. Sin embargo, el mundo exterior todavía era complicado. En la escuela, las bromas flotaban inofensivas en la superficie, pero llenas de espinas por debajo. Varias veces me sorprendí enderezando la postura, profundizando la voz cuando alguien pasaba, instintivamente volviendo a ponerme la máscara. Cada vez dolía un poco más hacerlo. Un día en clase de arte, la profesora nos pidió dibujar algo que se sintiera como hogar. La mayoría dibujó casas, mascotas o puestas de sol. Yo dibujé una figura parada frente a un espejo, el reflejo brillando más fuerte que la persona. Cuando la profesora se detuvo en mi pupitre, sonrió suavemente y dijo: «Eso es valiente». No pregunté qué quería decir, pero creo que lo sabía. Esa tarde en la cena, le conté a mamá sobre la tarea. Escuchó con atención, luego dijo: «Sabes, tal vez ese espejo no está mostrando quién quiere ser. Tal vez está mostrando quién siempre ha sido». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que los platos estuvieron lavados. En las semanas siguientes, pequeños momentos se acumularon como piedras para cruzar un río. Empecé a tararear mientras me arreglaba por las mañanas. Aprendí que la bondad hacia mí misma no era vanidad, era supervivencia. Empecé a dibujar atuendos en silencio en mis cuadernos, no de fantasía, solo los que se sentían como yo. Un viernes, mamá dejó una pequeña nota en mi almohada. «Orgullosa de tu valentía». Eso fue todo. Sin sermones, sin explicaciones, solo eso. La guardé doblada en mi billetera como un talismán. El miedo no desapareció de la noche a la mañana. Todavía había días en que quería retroceder, meter todo de nuevo en el silencio. Pero ahora el silencio se sentía más pesado que la verdad. Y en algún lugar dentro de ese progreso silencioso, me di cuenta de que esto no era solo sobre ropa o espejos o nombres. Era sobre aprender a vivir sin encogerme ante mi propio reflejo. El día afuera del espejo, primera mitad. Mamá siempre decía que el mundo se siente más pequeño cuando le tienes miedo. Solía pensar que se refería a viajar, pero últimamente había empezado a darme cuenta de que se refería a la verdad. La recaudación de fondos voluntaria era para el centro comunitario local, un lugar donde los niños venían después de la escuela a dibujar, cantar o simplemente escapar del ruido del hogar. Cuando nos pidieron ayudar a nuestra clase, casi dije que no. Las multitudes todavía me ponían nervioso y no estaba seguro de cuánto de mí estaba listo para mostrar en público. Pero mamá miró el volante en la nevera y dijo: «Deberías ir. Estarías ayudando a la gente a encontrar un poco de paz. Tú sabes cómo es eso». Así que esa mañana de sábado, me encontré parada en el gimnasio convertido en sala de mercado rodeada de mesas plegables, carteles de papel y el olor a café preparándose en enormes urnas plateadas. Llevaba jeans simples y un suéter crema suave que mamá me había ayudado a elegir. Lo suficientemente sencillo para los demás, pero lo suficientemente gentil para mí. Ella sonrió cuando me lo probé y dijo: «Le queda tu corazón». Mi trabajo era ayudar en el puesto de donaciones, entregando pulseras y recogiendo cambio. Sonaba aburrido, pero a medida que el día se desarrollaba, se sintió tranquilamente significativo. La gente pasaba con pequeñas sonrisas y grandes corazones. Vecinos con los que nunca había hablado, padres de la escuela, niños pequeños tirando de las mangas. Cada gracias que decía se sentía como una pequeña piedra construyendo un puente entre quien había sido y quien me estaba convirtiendo. En algún momento de la tarde, noté a una chica de la escuela, ayudando en la mesa de repostería al otro lado del salón. No éramos cercanas, pero me saludó con la mano cuando cruzamos miradas. «Hey, no esperaba verte aquí». Me encogí de hombros, sonriendo. «Probando algo nuevo». Se rió. «Te ves diferente. Más feliz, creo». Esa simple frase aterrizó más profundo de lo que ella sabía. Tal vez no lo dijo con ninguna intención especial, pero se sintió como luz del sol encontrando su camino a través de una ventana que había mantenido cerrada. Más tarde,
Durante un descanso, salí a tomar aire. El viento de invierno era suave ese día, no duro, solo lo suficientemente fresco para despertarte. Vi familias charlando, niños corriendo con caras pintadas, música de un pequeño altavoz flotando en el aire. Por una vez, no estaba viendo la vida desde detrás de un cristal. Estaba dentro de ella. Mamá llegó a mitad de la tarde. Llevaba su placa de voluntaria y un delantal con manchas de pintura ya por todas partes. Necesitaban ayuda en el puesto de arte, dijo, levantando un pincel como prueba. No pude resistirme. Sonreí. Claro que no pudiste. Trabajamos lado a lado un rato, ella ayudando a los niños a pintar piedritas de bondad, yo rellenando vasos de agua y servilletas. No se quedó encima ni preguntó. Solo me dejó existir. En un momento, se acercó y susurró. Te llevas diferente hoy. Lo veo. Bien. Diferente. Pregunté. ¿Del mejor tipo? Dijo. Cuando el evento empezó a terminar, me encontré mirando a la gente que se iba. Amigos, profesores, desconocidos, todos moviéndose por la luz que se desvanecía. Por primera vez, sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia. No porque alguien dijera que encajaba, sino porque finalmente no me estaba peleando conmigo misma. Ayudé a recoger las mesas, doblar carteles, atar bolsas de basura. Era trabajo ordinario, pero cada movimiento se sentía firme, anclado, real. Ya no me escondía en espejos. Estaba aprendiendo a vivir entre la gente. Mientras caminábamos a casa más tarde, mamá pasó su brazo por mis hombros. Lo hiciste bien hoy, dijo. Gracias. Te veías cómoda en tu propia piel. Eso no se puede fingir. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que las luces de la calle se encendieran. Esa noche, escribí en mi diario algo que no había hecho desde la infancia. Solo una línea. Hoy vi quién podía ser, y el mundo no se derrumbó. La mañana siguiente se sintió más ligera, como si el aire mismo hubiera cambiado. Me desperté antes de la alarma, todavía repitiendo destellos de la recaudación de fondos. Las risas, los colores, la manera en que nadie miró ni susurró. El recuerdo zumbaba tranquilamente en mi pecho como un secreto que ya no necesitaba esconderse. En el desayuno, mamá me pasó una taza de té y dijo, llamaron del centro comunitario. Dijeron que fuiste amable con todos. Me sonrojé. Solo hice lo que pidieron. Sonrió. A veces las cosas más pequeñas le dicen a la gente quién eres realmente. Sus palabras resonaron todo el día. En la escuela esa semana, me sorprendí sonriendo más. Saludé a personas que antes evitaba. Me ofrecí a ayudar a decorar para la feria de primavera, algo que nunca habría hecho antes. No era para probar nada. Era para dejar que esa energía tranquila y amable que había sentido en la recaudación de fondos siguiera viva un poco más. Una tarde, mientras clavaba flores de papel en las paredes del pasillo, una profesora pasó y dijo, «Tienes buen ojo para el color». Fue un comentario tan simple, pero encendió algo dentro de mí. Esa noche, saqué mi viejo cuaderno de bocetos y empecé a dibujar otra vez. Rostros, manos, telas, formas suaves que se sentían vivas. Me di cuenta de que había dejado de dibujar porque tenía miedo de lo que mis dibujos revelaban sobre mí. Ahora, el miedo se sentía más pequeño que la alegría. Mamá notó las nuevas páginas. Una noche, las hojeó en silencio, deteniéndose en un dibujo de una figura en un campo de luz. «Se ve pacífica», dijo. «Todavía está aprendiendo a hacerlo», respondí. Mamá me miró entonces, con una mezcla de orgullo y tristeza en los ojos. «Sigue dibujando. El mundo necesita ver ese lado tuyo». Esa misma semana, el centro comunitario publicó fotos de la recaudación de fondos en línea. En una de ellas, estaba entregando un pincel a un niño, riendo a mitad de frase. La foto no estaba posada. Era solo yo, sin darme cuenta de la cámara, abierta y sin guardia. Por un segundo, ni siquiera me reconocí. No porque me viera diferente, sino porque me veía completa. Dudé antes de mostrársela a mamá, pero cuando lo hice, simplemente dijo, «Esa es mi foto favorita tuya hasta ahora». Los días siguientes se difuminaron en un ritmo silencioso. Escuela, bocetos. Conversaciones que no se sentían como exámenes. Pero debajo de todo había un zumbido de valentía que no sabía que poseía. Una tarde, mientras lavábamos los platos, mamá preguntó, «¿Alguna vez deseas poder contarle a más gente lo que sientes?» La pregunta me tomó desprevenido. Sequé mis manos lentamente. Tal vez algún día. Ahora mismo, solo estoy aprendiendo a estar bien conmigo. «Eso es un buen comienzo», dijo.
Terminamos los platos en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el silencio de la comprensión, del tipo que lo dice todo sin palabras. Más tarde esa noche, me quedé junto a la ventana mirando las luces de la calle parpadeando. Durante meses, mi mundo se había sentido como dos mitades, la que todos veían y la que guardaba doblada dentro. Ahora, lentamente, estaban empezando a superponerse. No sabía qué traería el futuro, pero sabía esto: la persona en el espejo ya no era una extraña. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. El lunes por la mañana llegó con esa mezcla familiar de temor y esperanza. Después de la valentía silenciosa de la semana pasada, me sentía diferente, no invencible, pero consciente de que el mundo podía contener más que miedo. Até mis zapatos lentamente, sintiendo la tela de mi suéter crema contra mis muñecas, pensando en la recaudación de fondos, los bocetos, los pequeños actos de autoexpresión que habían cambiado algo dentro de mí. En la escuela, los pasillos tumbaban como siempre, pero esta vez caminé un poco más erguida. No porque alguien lo notara o siquiera necesitara hacerlo, sino porque había pasado el fin de semana imaginando una versión de mí que podía. Durante la primera hora, la vi. Cira, una de las chicas mayores de mi curso, conocida por ojos agudos y palabras más agudas, estaba apoyada contra su casillero. Captó mi mirada y sonrió. No del tipo amistoso, sino del tipo que mide y pesa. Mi estómago se retorció. Una parte de mí quería fingir que no me estaba mirando. Otra parte, más valiente, quería encontrar su mirada de frente. Elegí la segunda. «Buenos días, Ryan», dijo, voz casual, pero cargando algo más. «Buenos días», dije, intentando sonar normal. «Lindo suéter», añadió. Me quedé helada por un latido. ¿Era un comentario simple o una observación sutil sobre el cambio que había notado? Tragué saliva, sintiendo mi pecho apretarse. «Gracias», murmuré. Sonrió otra vez, más ligera esta vez, y se alejó. Eso fue todo. Sin risas, sin susurros a mis espaldas, solo un reconocimiento. Pero mi mente giró el resto de la mañana, repitiendo el intercambio, imaginando conversaciones que tal vez nunca ocurrirían, preguntándome cuánto podían ver las personas si las dejaba. En el almuerzo, me senté con mi grupo habitual. Bromeaban sobre tareas, fútbol, exámenes próximos. Por un momento, me tenté a retroceder dentro de mi sudadera, a encogerme de nuevo en la seguridad. Pero el calor que había sentido en la recaudación de fondos y en mi propia habitación la semana pasada se quedó conmigo. Me permití sonreír, me permití participar en la conversación, y por primera vez en meses no me sentí como un secreto. Después de clases, me detuve en el salón de arte. La puerta estaba abierta, la luz derramándose al pasillo. Unos pocos estudiantes estaban limpiando después de un proyecto y uno de ellos, Armen, preguntó si quería ayudar con las bandejas de pintura. Dudé. Público, visible, responsable. Era exactamente el tipo de situación que antes evitaba, pero asentí. Claro. Trabajamos juntos, riendo por gotas derramadas de color, compartiendo pinceles, limpiando nuestras manos en trapos viejos. En un momento, Armen me miró, cejas levantadas, y dijo: «Eres diferente de alguna manera». De buena manera. No sabía qué decir. Diferente era una de las palabras más aterradoras y más liberadoras. «Gracias», susurré. Esa tarde, caminando a casa, mamá preguntó sobre mi día. Dudé, preguntándome cuánto contarle. Podría entender las pequeñas victorias, los desafíos sutiles, el peso de ser notada sin explicación. «Están empezando a verme», dije finalmente, voz baja. No solo el exterior, sino a mí. Tal vez. Mamá asintió, ojos gentiles. «¿Y cómo se siente eso?» «Aterrador. Pero bueno», admití. Sonrió, poniendo una mano en mi hombro. «Eso es crecimiento, Ryan. Un paso a la vez». La mañana siguiente, enfrenté los pasillos otra vez. Cira estaba allí, su expresión indescifrable. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, dio un pequeño asentimiento, un reconocimiento silencioso de que sí, me veía por quien era. Sin juicio, sin actuación requerida. Por primera vez, me di cuenta de que el mundo exterior no era solo un lugar para sobrevivir. Era un lugar para ser descubierto lentamente, cuidadosamente, auténticamente. Esa tarde, regresé a mi cuaderno de bocetos. Dibujé el pasillo, los casilleros dispersos, la manera en que la luz atrapaba los bordes de mi suéter crema. Dibujé a Cira y Armen en trazos abstractos, no como personas, sino como marcadores de mi viaje.
Cada línea era un recordatorio. La primera onda de valentía crea olas que nunca esperas del todo. Mamá miró dentro de mi habitación más tarde, viéndome dibujar. Estás documentando tu historia, dijo suavemente. Asentí. Creo que necesito hacerlo. Bien, dijo, ojos tiernos, porque algún día mirarás atrás y verás cuánto has avanzado. Esa noche, mientras estaba en la cama, me di cuenta de que ser notada, incluso sutilmente, no era lo mismo que ser juzgada. Y tal vez el paso más difícil del viaje ya no era esconderme. Era aprender a vivir abiertamente, suavemente, en la luz, sin miedo. La semana comenzó con el ritmo habitual de clases y charlas. Pero había una corriente subterránea que no podía ignorar. No era hostilidad, nada de eso, sino conciencia. La gente estaba notando cosas. Cambios sutiles en la postura, la manera en que sostenía las manos, los colores suaves que había empezado a usar. Era extraño, emocionante y aterrador todo a la vez. Durante la primera hora, ya se inclinó hacia mí con una sonrisa traviesa. Ryan, susurró, eres diferente. ¿Qué pasa? Me quedé helada. Mi corazón latía en mis oídos. Había anticipado las miradas silenciosas, los susurros sutiles. Pero una pregunta directa que se sentía como un puente, no estaba segura de estar lista para cruzarlo. Supongo que solo estoy siendo yo, dije lentamente, intentando mantener la voz firme. Ella inclinó la cabeza, estudiándome como si pudiera leer mis pensamientos. Luego, sorprendentemente, sonrió. ¿De acuerdo? Justo. Y así, terminó. Sin burla, sin bromas, solo reconocimiento. Mi pecho se aflojó. El mundo no se había roto. Podía sobrevivir a la curiosidad directa. Más tarde ese día en clase, la profesora nos pidió hacer parejas para un proyecto colaborativo. Me tocó con Armen. Me miró, una pregunta sin decir en sus ojos. Le devolví la mirada con una pequeña sonrisa, una señal silenciosa que decía, sí, confío en que me veas como soy. Trabajamos lado a lado, mezclando pinturas y dibujando contornos en el gran lienzo. La conversación fue fácil, llena de risas y errores compartidos. Pero debajo de todo, sentía la sutil tensión de ser observada. Cada pincelada era un pequeño acto de valentía. Cada sonrisa intercambiada era una victoria. Después de clases, decidí caminar a casa en lugar de esperar el autobús. Las calles se sentían familiares pero nuevas, como si las viera a través de una lente de valentía. Noté vecinos saludando, niños jugando en los jardines, la luz del sol brillando en las ventanas de los autos, y me di cuenta de cómo pequeños actos de honestidad pueden ondular a través de un espacio. Cuando llegué a casa, mamá estaba en la cocina preparando la cena. Miró hacia arriba cuando entré. ¿Cómo estuvo tu día? Diferente, dije, de buena manera. Sonrió con conocimiento. Me imaginé. Estás aprendiendo a vivir en la luz un poco más cada día. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras. Vivir en la luz no se trataba de no tener miedo. Se trataba de elegir honestidad, bondad y autoaceptación por encima del escondite. Esa tarde, regresé a mi cuaderno de bocetos. Dibujé el pasillo de la escuela, las curvas sutiles de los casilleros, la manera en que la luz del sol tocaba los bordes de los rostros. Dibujé a Zira, Armen e incluso allá en formas abstractas, símbolos de pequeños reconocimientos que importaban más de lo que nadie se daba cuenta. Mamá miró dentro de mi habitación otra vez. «Realmente estás encontrando tu ritmo», dijo suavemente. «Eso creo», admití. «Es aterrador, pero bueno». Asintió. «El crecimiento siempre lo es». Los días que siguieron fueron una danza silenciosa de descubrimiento. Aprendí a sonreír sin miedo, a responder preguntas directas con honestidad, a llevarme con una nueva clase de gracia. Descubrí el peso del silencio y el poder de ser vista. Al final de la semana, entendí que la primera onda de valentía se había convertido en un arroyo. Cada interacción, cada mirada, cada reconocimiento de los demás era parte de una corriente que me llevaba más lejos de lo que jamás imaginé. Y aunque el viaje estaba lejos de terminar, por primera vez no tenía miedo de navegarlo. Los días después de la recaudación de fondos y las preguntas en la escuela se asentaron en un nuevo ritmo. Todavía había tensión, sí, pero ahora era más suave, más como la presión gentil del viento contra las hojas que una tormenta arrancando ramas. Caminaba por los pasillos con más facilidad, mi suéter suave contra mis muñecas, mi cuaderno de bocetos bajo el brazo. La gente notaba, pero ya no era fuente de miedo. Se había convertido en un escenario para la valentía silenciosa. Una tarde,
mientras estaba junto a mi casillero y apareció con una pila de libros. «Oye», dijo, «¿quieres ayudarme con una exhibición para el concurso de arte de primavera?» Parpadeé. Claro. Quiero decir, sí. Sonrió. Genial. Pensé que serías perfecta para eso. Tienes ojo para todo. El cumplido, casual como era, me llenó de calor. Peque 76 pequeño reconocimiento. No era aplauso. No era un reflector. Pero importaba más de lo que podía decir. Trabajamos juntas después de clases, arreglando dibujos y bocetos en los tableros, probando luces, enderezando pósters. Mientras trabajábamos, el ruido del pasillo vacío se sentía como un mundo privado, una burbuja segura donde mis elecciones y presencia no eran escrutadas, solo apreciadas. «¿Sabes?», dijo ya, retrocediendo para admirar nuestro trabajo. «Últimamente estás muy segura de ti misma. No sé cómo lo haces». Me reí suavemente, insegura de cómo explicar la verdad. «No lo estoy. Solo trato de no esconderme más de quién soy». Sus ojos se abrieron un poco, luego se suavizaron. «Eso es increíble». Sus palabras se quedaron conmigo en el camino a casa. Increíble. No solo estaba aprendiendo a existir en mi propia piel. Estaba empezando a darme cuenta de que los demás podrían notarlo, respetarlo, incluso inspirarse. Esa tarde, mamá estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba la cena. La observé, notando las líneas sutiles de su rostro, la manera en que sus manos se movían con cuidado. Miró hacia arriba y sonrió. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien», dije, sonriendo de vuelta. «Ayudé allá con la exhibición de arte». «Eso es maravilloso», dijo. «Estoy orgullosa de ti». Palabras simples, pero se sintieron como luz del sol inundando una habitación que había mantenido cerrada. Al día siguiente en la escuela, pasó algo inesperado. Una estudiante más pequeña, tímida y callada, se me acercó en el pasillo. «Ryan, me gustó la recaudación de fondos», dijo suavemente. «La hiciste divertida. Y me gusta lo amable que fuiste con todos». Mi pecho se apretó. Ella no sabía el peso que había cargado para llegar aquí, los meses de miedo y duda. Sin embargo, sus palabras, inocentes, amables, honestas, se sintieron como reconocimiento de toda esa valentía. Sonreí suavemente. «Gracias», dije, «eso significa mucho». Su rostro se iluminó y salió corriendo, dejándome con un calor silencioso. Pequeños actos de bondad, me di cuenta, podían ondular más lejos que los gestos más dramáticos. La valentía podía ser suave, sutil y aún así cambiar el mundo a tu alrededor. Esa tarde, regresé a mi cuaderno de bocetos. Dibujé los pasillos silenciosos, los rostros brillantes de estudiantes riendo, las manos de aquellos que se extendían para ayudarse unos a otros. Cada trazo era deliberado, un registro de crecimiento, de pequeñas victorias sobre el miedo. Mamá pasó más tarde, mirando dentro de la habitación. «Veo que sigues documentando tu mundo», dijo. «Sí», admití. «Creo que me ayuda a recordar que estos pequeños momentos importan». «Si importan», dijo suavemente. «Y un día verás cuánto has avanzado». Esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de la verdad. La valentía no era un solo acto. No era una sola conversación, un solo sentimiento de reconocimiento o una sola sonrisa. Era una colección de momentos, silenciosos, a menudo desapercibidos, que construían algo más fuerte que el miedo. Por primera vez, sentí que no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo y eso hacía toda la diferencia. La semana de la feria de primavera llegó y con ella una nueva clase de tensión. No era exactamente miedo, era anticipación. Durante semanas, había estado practicando actos sutiles de autoexpresión, probando los bordes de la honestidad, aprendiendo que el mundo no siempre reaccionaba con juicio. Pero la feria era diferente. Era pública. Multitudes, profesores, padres, compañeros que ni siquiera conocía podían pasar. Me desperté esa mañana con una mezcla de emoción y energía nerviosa. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa suave de color pastel con jeans. El atuendo no era llamativo, pero se sentía como yo. Mamá me dio un pequeño asentimiento en el espejo. «¿Te ves tranquila, Ryan?», dijo. «Eso está bien». «Intentando estarlo», susurré, tomando una respiración profunda. En la escuela, la feria había transformado el gimnasio en un caleidoscopio de colores y charlas. Las mesas estaban llenas de proyectos, actuaciones programadas, y el olor a palomitas y productos recién horneados llenaba el aire.
Me ofrecía ayudar a coordinar la exhibición de arte estudiantil. Al notarme, ya dio un rápido pulgar arriba y Armen asintió con una sonrisa de aprobación. Su apoyo, pequeño pero genuino, fortaleció mi determinación. Todo parecía ir bien hasta media tarde. Estaba arreglando una serie de pinturas en una pared cuando alguien se acercó, una estudiante que no conocía muy bien, una cuya voz se escuchaba fácilmente entre la multitud. «Oye», dijo, apoyándose en la mesa, «he notado que estás diferente últimamente. ¿Es algo sobre ti? Quiero decir, ¿estás cambiando?» Las palabras golpearon como una ráfaga repentina de viento. Mi corazón se aceleró y mi pecho se apretó. Por un momento, me sentí congelada, insegura de cuánto revelar, cuánto esconder. Cada instinto gritaba, «retrocede», pero la confianza silenciosa que había estado cultivando todas estas semanas susurró, «puedes enfrentar esto. No tienes que encogerte». Me enderecé, encontrando su mirada. «Sí», dije suavemente, «estoy cambiando. No de la manera que la gente espera, pero de la manera que necesito. Estoy descubriendo quién soy realmente». Parpadeó, procesando mis palabras. Luego, sorprendentemente, sonrió. «Eso es valiente. Creo que es realmente genial». Su reacción envió una ola de alivio a través de mí. Sin burla, sin bromas, solo aceptación, reconocimiento genuino. La tensión que me había agarrado durante días se evaporó, dejando un sentido silencioso y poderoso de liberación. A lo largo de la feria, aparecieron más momentos de reconocimiento sutil. Profesores se detuvieron a felicitar mi trabajo organizativo. Estudiantes se acercaron con pequeños actos de bondad, agradeciéndome por ayudar. Incluso desconocidos, padres que nunca había conocido, sonreían cálidamente cuando explicaba una exhibición dirigida a alguien a una mesa. Al final del día, el gimnasio se estaba quedando en silencio. Las luces se apagaban. Caminé por el pasillo una última vez, absorbiendo las obras vibrantes, las charlas alegres, las suaves sonrisas que se sentían como afirmaciones de mi existencia. Cuando llegué a casa, mamá estaba en la sala tomando té. Miró hacia arriba cuando entré, sus ojos suaves con orgullo. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Bien», dije, sonriendo. «Asustador al principio, pero bien». Asintió con conocimiento. «Siempre da miedo dar un paso completo hacia ti misma. Pero mírate, lo manejaste hermosamente». Me hundí en el sofá a su lado, el calor de su presencia anclándome. Por primera vez, sentí que los hilos del miedo se aflojaban por completo. Las semanas de valentía silenciosa, pequeños actos de honestidad y autoexpresión sutil habían construido algo inquebrantable. Esa noche, mientras estaba en la cama, pensé en espejos, pasillos, aulas y la recaudación de fondos. Me di cuenta de que la valentía no siempre ruge. A veces susurra, sutil, pero persistente. Estaba en presentarse, en hablar con verdad, en dejar que otros vieran una parte de ti que había estado escondida por mucho tiempo. Por primera vez, me sentí lista para el siguiente paso. No solo sobreviviendo al mundo, sino moviéndome a través de él auténticamente, suavemente, sin disculpas. La parte final de mi viaje en casa y en el mundo se sentía al alcance. La semana de la feria de primavera llegó, y con ella una nueva clase de tensión. No era miedo exactamente, era anticipación. Durante semanas, había estado practicando actos sutiles de autoexpresión, probando los bordes de la honestidad, aprendiendo que el mundo no siempre reaccionaba con juicio. Pero la feria era diferente. Era pública. Multitudes, profesores, padres, compañeros que ni siquiera conocía podían pasar. Me desperté esa mañana con una mezcla de emoción y energía nerviosa. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa suave de color pastel con jeans. El atuendo no era llamativo, pero se sentía como yo. Mamá me dio un pequeño asentimiento en el espejo. «¿Te ves tranquila, Ryan?», dijo. «Eso está bien». Intentando estarlo, susurré, tomando una respiración profunda. En la escuela, la feria había transformado el gimnasio en un caleidoscopio de colores y charlas. Las mesas estaban llenas de proyectos, actuaciones programadas, y el olor a palomitas y productos recién horneados llenaba el aire. Me ofrecía ayudar a coordinar la exhibición de arte estudiantil. Al notarme, ya dio un rápido pulgar arriba y Armen asintió con una sonrisa de aprobación. Su apoyo, pequeño pero genuino, fortaleció mi determinación. Todo parecía ir bien hasta media tarde.
Estaba arreglando una serie de pinturas en una pared cuando alguien se acercó, una estudiante que no conocía muy bien, una cuya voz se escuchaba fácilmente entre la multitud. «Oye», dijo, apoyándose en la mesa, «he notado que estás diferente últimamente. ¿Es algo sobre ti? Quiero decir, ¿estás cambiando?» Las palabras golpearon como una ráfaga repentina de viento. Mi corazón se aceleró y mi pecho se apretó. Por un momento, me sentí congelada, insegura de cuánto revelar, cuánto esconder. Cada instinto gritaba, «retrocede», pero la confianza silenciosa que había estado cultivando todas estas semanas susurró, «puedes enfrentar esto. No tienes que encogerte». Me enderecé, encontrando su mirada. «Sí», dije suavemente, «estoy cambiando. No de la manera que la gente espera, pero de la manera que necesito. Estoy descubriendo quién soy realmente». Parpadeó, procesando mis palabras. Luego, sorprendentemente, sonrió. «Eso es valiente. Creo que es realmente genial». Su reacción envió una ola de alivio a través de mí. Sin burla, sin bromas, solo aceptación, reconocimiento genuino. La tensión que me había agarrado durante días se evaporó, dejando un sentido silencioso y poderoso de liberación. A lo largo de la feria, aparecieron más momentos de reconocimiento sutil. Profesores se detuvieron a felicitar mi trabajo organizativo. Estudiantes se acercaron con pequeños actos de bondad, agradeciéndome por ayudar. Incluso desconocidos, padres que nunca había conocido, sonreían cálidamente cuando explicaba una exhibición o dirigía a alguien a una mesa. Al final del día, el gimnasio se estaba quedando en silencio. Las luces se apagaban. Caminé por el pasillo una última vez, absorbiendo las obras vibrantes, las charlas alegres, las suaves sonrisas que se sentían como afirmaciones de mi existencia. Cuando llegué a casa, mamá estaba en la sala tomando té. Miró hacia arriba cuando entré, sus ojos suaves con orgullo. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Bien», dije, sonriendo. «Asustador al principio, pero bien». Asintió con conocimiento. «Siempre da miedo dar un paso completo hacia ti misma. Pero mírate. Lo manejaste hermosamente». Me hundí en el sofá a su lado, el calor de su presencia anclándome. Por primera vez, sentí que los hilos del miedo se aflojaban por completo. Las semanas de valentía silenciosa, pequeños actos de honestidad y autoexpresión sutil habían construido algo inquebrantable. Esa noche, mientras estaba en la cama, pensé en espejos, pasillos, aulas y la recaudación de fondos. Me di cuenta de que la valentía no siempre ruge. A veces susurra, sutil, pero persistente. Estaba en presentarse, en hablar con verdad, en dejar que otros vieran una parte de ti que había estado escondida por mucho tiempo. Por primera vez, me sentí lista para el siguiente paso. No solo sobreviviendo al mundo, sino moviéndome a través de él auténticamente, suavemente, sin disculpas. La parte final de mi viaje en casa y en el mundo se sentía al alcance.